Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación, análisis político traído a ustedes por los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña la candidata a alcaldesa de Valparaíso, Carla Meyer, con quien vamos a estar conversando acerca de distintos temas que van a marcar esta agenda municipal y las elecciones de octubre. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Axel. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas que están viendo elciudadano.cl. Estamos muy contentas de poder estar acá porque abre un poco la posibilidad de las candidaturas independientes a comunicarse directamente con las personas. Así que súper contenta de estar acá. Oye, muchas gracias a ti por estar acá en elciudadano.com. Para que no se equivoque la gente, así es. Oye, mira, yo que los coloco en un ámbito nacional y ustedes están .com. Obvio, es que estamos globalizados. Fantástico. Oye, Carla, para despejar el tema del domicilio político, quería partir preguntándote con cómo te ubicas tú respecto a la administración actual de Valparaíso de Jorge Sharp. El calificativo de la sucesora de Jorge Sharp, ¿te acomoda, no te acomoda? El delfín del Jorge. El delfín de Jorge Sharp. Todas esas denominaciones. Mira, con Jorge compartimos el domicilio de pertenecer al movimiento Transformar. Somos un movimiento que surge, ¿no es cierto?, que existe en Valparaíso, pero además también somos parte del proyecto de la Alcaldía Ciudadana, que en el fondo tiene un liderazgo fuerte en la figura de Jorge Sharp, pero que Jorge es una persona dentro de este movimiento y hoy día la propuesta es que el proyecto de la Alcaldía Ciudadana tenga un tercer periodo con otro liderazgo, que en este caso me correspondería asumir a mí, donde hay principios y valores que nos sostienen, que convergen y que nos ayudan a colocar a la Alcaldía como una alternativa política de conducción del gobierno local en Valparaíso. Nosotros hemos estado durante 8 años ya trabajando en el municipio. Nos tocó enfrentar hartas cosas que ahí seguramente vamos a conversar más adelante. Por lo tanto, mi candidatura, nuestra candidatura, es una candidatura que va desde una continuidad, pero también un cambio. Es como cuando uno aprieta el F4 para actualizar, claro, ya. Como lo dice así, como updatear. La idea es poder tener una candidatura y una alcaldía recargada. Ya vamos entonces con esos temas de profundización y cambio. ¿Cuáles son aquellas áreas que a ti te distancian de la gestión de Jorge Sharp y cuáles son aquellas que quieres continuar? Mira, nosotros hemos tenido una administración, yo fui hasta hace poco directora de Desarrollo Comunitario en la administración municipal. Hemos estado trabajando fuertemente yo diría que la alcaldía tuvo 2 momentos. Un primer momento cuando se asume que tiene que ver con limpiar la casa, por así decirlo, ordenar la casa, ver los contratos que no le hacían bien a Valparaíso, ver cómo se podía mejorar la gestión. Recibimos un municipio con un déficit de 18.000 millones de pesos. Y un segundo momento de la Alcaldía Ciudadana donde principalmente trabajamos el tema de la pandemia y cómo lograr mejores financiamientos y mejores formas de sostener la ciudad. Por lo tanto, hoy día el municipio, que lo recibimos con un déficit de 18.000 millones de pesos, hoy día está con unas arcas saneadas y con la posibilidad de mirar el desarrollo de Valparaíso. Entonces, trabajamos firmemente en profundizar la participación de la gente, mejoramos la vinculación con las organizaciones sociales, renovamos la planta municipal, que eso también es una acción bastante importante, hicimos una modificación parcial del plan regulador, entre otras cosas que se fueron logrando, y principalmente también yo digo que hay un acuerdo que fue un acuerdo que muestra la transversalidad del proyecto de la alcaldía, que fue el acuerdo por Valparaíso, que es un acuerdo que se realiza con la empresa portuaria, con el gobierno regional y que también estuvo firmado con el presidente de la República. Por lo tanto, ahí también se muestra una transversalidad en la gestión del municipio. Pero ahora vienen los desafíos. Lo que no se alcanzó a hacer cuando partimos, porque no teníamos las arcas, porque tuvimos la pandemia, hoy día hay que ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Y ahí, ¿cuáles son esas cosas? Esas cosas yo diría que tienen que estar muy en la sensibilidad y en el aportar a la vida cotidiana de las personas. La seguridad es un eje fundamental en el trabajo que tenemos que realizar como alcaldía. La seguridad es un tema que para todos y todas hoy día a nivel país y a nivel región y a nivel ciudad es una centralidad en el abordaje. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue crear un fondo a propósito de una innovación en la gestión pública. Creamos un fondo a propósito de un fondo que se genera del pago de los parquímetros en la ciudad. Los parquímetros están administrados por el municipio y eso va a generar que nosotros recibamos anualmente 1.200 millones de pesos que van a poder ser invertidos en seguridad. En el amplio espectro de lo que significa seguridad,
desde la prevención situacional, como cámaras, iluminación, establecer rutas seguras, que exista wifi gratis en algunos puntos de la ciudad, actividades comunitarias, ¿no es cierto? Llevar el arte, el deporte y la cultura a los cerros, por ejemplo. Entonces la seguridad es un elemento central. Y lo otro tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad, que abarca el empleo, que abarca potenciar el turismo y que por supuesto también considera tener una ciudad preparada, limpia, ordenada, bonita, para poder también articular con el turismo el desarrollo y el avance que se pueda tener en esa materia dentro de nuestro querido puerto. Ya, perfecto. Vamos también a repasar un poco respecto a esos desafíos que enfrenta hoy día la ciudad de Valparaíso, pero para continuar en el tema respecto de dónde se ubica tu candidatura respecto de la gestión actual, ¿cómo se relaciona también tu estilo de liderazgo político con el estilo, por ejemplo, del actual alcalde Jorge Sharp? Sí, Jorge es una persona que le tocó asumir la conducción de la alcaldía en un escenario bastante adverso, como un poco lo he comentado, el déficit, enfrentar las mafias que estaban instaladas en Valparaíso, enfrentar luego la pandemia, que también fue un ejercicio bastante complejo, pero ciertamente con Jorge también tenemos diferencias que pasan, bueno, diferencias que están a la vista, o sea, el hecho de que sea una mujer la que está conduciendo este proceso, el hecho de... La primera mujer sería alcaldesa, ¿no? La primera mujer electa democráticamente, porque cuando Castro renunció a ser alcalde para ser candidato, quedó la concejala Marina Huerta a cargo del municipio, pero ella fue designada por los concejales en ese momento. Entonces, en este caso, sería una candidata electa, o sea, una alcaldesa electa democráticamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que tiene que ver con las historias vitales de cada uno. Yo creo que gran parte de cómo tú vas ejerciendo la forma de ser líder o de conducir un proyecto tiene harto que ver con tu historia de vida, con la manera que te ha tocado enfrentar, y ciertamente, por ejemplo, con Jorge tenemos edades distintas. Yo tengo 50 años, Jorge es un hombre joven que estuvo vinculado a la política universitaria. Yo en mi vida no estuve vinculada a la política universitaria ni tampoco al mundo político, por lo tanto ahí también tenemos algunas diferencias en los conocimientos de los mundos. Jorge es un abogado, yo soy trabajadora social, he estado vinculada durante 30 años al trabajo y a la acción social en los territorios, por lo tanto tenemos historias de vida distintas que nos hacen mirar y trabajar también de manera diferente, la conducción, el estilo de trabajo con los equipos, pero sin embargo hay cosas que nos unen y que están a la base, que tienen que ver con valores intransables como las manos limpias, la participación ciudadana, el no olvidar que finalmente el municipio tiene que ser un instrumento de cambio y no un espacio de lucro o de ganancias personales. Uh-huh. Carla, tú fuiste directora de la Dideco. Sí. También trabajas en la municipalidad desde 2018 más o menos que trabajaste ahí. Entonces, ¿cuáles son algunas de las políticas o medidas que se hicieron durante tu gestión, por ejemplo, de la Dideco, de la cual tú puedes decir hoy día que estás orgullosa? Nos tocó complejo el tema en Dideco porque fue bien vinculado y bien marcado por la pandemia. Mira, nosotros logramos hacer un ejercicio presupuestario que aumentó la cantidad de beneficios para las familias que están en situación de vulneración de derechos en Valparaíso. Entonces, pasamos de tener un presupuesto, y diría que triplicamos el presupuesto en ayudas sociales, considerando que la pandemia vino justamente a fragmentar y a pegarle en ese ámbito de la vida de las personas. Pero sin lugar a dudas, un elemento que fue muy importante, yo diría que logró cruzar dos cosas. Primero, enfrentar la corrupción. Nosotros establecimos una política deportiva que vino a volver a abrazar el mundo del deporte, a establecer nuevos liderazgos y a vincularnos con los clubes deportivos de barrio. Es decir, empezar a trabajar en base al poder transformador del deporte social. Y eso hizo que pudiéramos ingresar a lugares donde el municipio nunca antes había podido entrar, y lo hicimos a través de escuelas populares, lo que llamamos las escuelas populares de fútbol, o que son en realidad escuelas populares de fútbol o de básquet hoy día, que logran atender a casi 1000 niños y niñas, que están ubicados en barrios que son muy estigmatizados y que nos permitió avanzar en una forma de realizar una política de niñez en clave territorial. El gobierno, lo que ha ido ocurriendo, el Estado de Chile, ha ido trabajando una política que se ha desvinculado del trabajo comunitario. Ha ido dejando atrás las comunidades. Y nosotros lo que hicimos en la Dirección de Desarrollo Comunitario fue justamente lo contrario. Nos volcamos y tomamos las comunidades
trabajamos junto con ellas y dijimos, bueno, acá hay que potenciar ciertos elementos como por ejemplo el deporte. Y el deporte como un eje de transformación, de vinculación y generar espacios seguros a propósito del deporte. Eso, junto con la nueva relación con los clubes deportivos, nos permitió generar condiciones y comunidades más seguras. Fue un trabajo arduo. Suena fácil, pero fue un trabajo arduo porque también había mucha resistencia de parte de las organizaciones sociales. Entonces yo creo que esos elementos fueron muy importantes al momento de poder trabajar en la dirección de desarrollo comunitario. ¿Y cómo se logró zanjar esa falta de confianza que había con la organización? Yo diría que son dos cosas. Primero, la credibilidad que genera una administración que va dando muestras de que administra bien, es decir, que administra con las manos limpias, que no hay sesgo político. Yo diría que nuestro ejercicio municipal es un ejercicio bastante transversal, no es que si tú piensas igual que yo, trabajamos, y si no piensas igual que nosotros, no, muy por el contrario, y eso yo creo que es clave para poder desarrollar una política a nivel local, generar transversalidad y conversar con todos y con todas para poder ir generando espacios de cuidado. Entonces, y además que fueron elementos que se fueron como construyendo, como cuando uno hace legos, ¿Ya? A propósito, así como Pieza por pieza. Pieza por pieza. Entonces está el deporte, está la niñez, trabajamos también fuerte con las personas mayores. Es un municipio que aumenta la cantidad de prestaciones para las organizaciones sociales. O sea, el año pasado nosotros entregamos casi 700 millones de pesos en fondos para organizaciones como juntas de vecinos y clubes deportivos. Entonces la gente ve que uno coloca la plata donde coloca las palabras. Entonces que no es algo retórico, sino que efectivamente vas trabajando. Y vas trabajando participativamente, entonces te colocas a disposición de lo que las organizaciones también quieren. Es decir, el municipio es un instrumento de lo que las organizaciones necesitan. De ahí, 3 ejemplos en materia deportiva. 1, las organizaciones deportivas recibieron transferencias directas para poder ejercer mejor su trabajo. Es decir, hay harto gasto en los clubes deportivos. Nosotros hicimos transferencias directas a los clubes deportivos para que pudieran aliviar parte de los gastos que tienen. Y lo otro, escuchar cuáles son las mejoras que se tienen que hacer en la comunidad a propósito del tema deportivo, y vamos a hacer una inversión importante, casi de 900 millones de pesos, en colocar pasto sintético en dos auditorios de Valparaíso, un estadio y un auditorio, que también era algo muy sentido por la comunidad. Entonces, cuando la comunidad ve que tú estás escuchando, cuando la comunidad ve que tú te involucras y que, como uno dice, porque no eres de cartón, así como que en el fondo no eres de cartón, estás donde las papas queman, no huyes cuando hay conflicto, muy por el contrario, lo enfrentas y lo resuelves con la gente, se va creyendo, se va formando la credibilidad. Oye, me parece súper interesante esto que estás mencionando, porque precisamente un tema que está muy puesto sobre el debate, particularmente del mundo de la izquierda, tiene que ver con la desarticulación de los movimientos y organizaciones sociales. Entonces, por lo que tú me estás contando, veo que quizá en Valparaíso no se ve tanto de eso, o se ven como organizaciones sociales más fuertes que en otros lados, ¿crees tú? Yo creo que hay un problema en la política, que no solamente aquí en Chile, sino que también a nivel latinoamericano quizás, que es la desconexión entre lo que ocurre en la vida de a pie, en la vida cotidiana, y lo que ocurre en la esfera más política. Entonces, que hay una diferencia, que hay como una élite que va resolviendo cosas que no necesariamente tienen conexión con lo que ocurre con la vida de las personas. Entonces, eso en un gobierno local no puede ocurrir. Los gobiernos locales tienen que estar absolutamente conectados con lo que ocurre con la gente. Y si existe una desconexión, quien paga los platos rotos son finalmente las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conectarnos con lo que las organizaciones plantean. Las organizaciones dicen seguridad, bien, mayores fondos de seguridad. No tenemos cómo generar más recursos porque se entregan fondos bien segmentados de parte del gobierno central. Veamos la forma cómo hacerlo bien. Parquímetros, administrémoslos nosotros, tengamos mayores ingresos. Entonces, eso, y con una administración que va con las manos limpias, que va conversando, que va dialogando, permite que exista más credibilidad. Es decir, nosotros tenemos una red comunal de salud. Es una red porque hay distintos servicios de salud que se prestan. Nos pasó una vez en la fila de uno de esos servicios, que es el laboratorio. Las personas decían, este es nuestro laboratorio. No es como el meme, pero finalmente es como en sentido de pertenencia. O sea, es decir, es nuestro espacio que se construye con nuestra alcaldía, con nuestra administración, y que está focalizado en mejorar las cosas que para la gente son complicadas. Entonces, si tú puedes gastar menos en salud y el municipio puede hacer algo por eso, fantástico, hay que hacerlo. Si hay una crisis en el transporte y el municipio puede poner su flota
a disposición de las personas, por supuesto que también te conecta. Porque no dices, no, esto no nos corresponde. No, nosotros no es mucho lo que podemos hacer. Muy por el contrario, te conectas con lo que la gente requiere y haces todo lo posible para que eso pueda suceder. Quiero volver un poco a lo que mencionaste recién respecto a esta desarticulación, porque claro, una cosa es la desarticulación que existe entre el gobierno y la ciudadanía, pero otra cosa que sucede también a partir de la propia crisis de seguridad que estamos viviendo, tiene que ver con la desarticulación de la propia ciudadanía, porque de repente me da miedo hablarle al vecino, me da miedo como ir al parque, entonces prefiero como encerrarme en mi casa y nos volvemos todos más individualistas. ¿Cómo se aborda eso también? Hay un sociólogo que es Salvador Giner que habla de libertad versus seguridad. Entonces dice, mientras más libertad, la sensación es como de menos seguridad, es como lo que hace esa dicotomía. Entonces, mientras más seguridad, menos libertad. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre libertad y seguridad? Yo creo que nosotros tenemos que, y lo que nos ha resultado y lo que ha funcionado es que mientras tenemos más comunidad, tenemos más seguridad. O sea, esto del cuidado colectivo, el generar el uso de espacio público. Si un espacio público, una plaza, no se utiliza, se vuelve un espacio más inseguro, eso también lo dicen grandes urbanistas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como municipio es poder generar actividades en el espacio público, generar condiciones para una vida comunitaria que se pueda desarrollar y generar esta alianza social entre el municipio y las organizaciones para poder tener espacios más seguros. Eso en una parte de trabajo preventivo, por así decirlo. Generar las condiciones para que la seguridad ocurra. Más iluminación, más cámaras, más rutas que puedan estar iluminadas por un wifi gratis, más cercanía y proyectos con la gente para que ese sentido común siga funcionando, pero también, como cargo del gobierno local, tienes que generar condiciones para que el ejercicio de la seguridad pública también se pueda dar. Y ahí la coordinación con Carabineros, con Justicia, con PDI y con otros organismos que están vinculados a la seguridad también se puedan provocar y también tú lo puedas facilitar entregando información y otras cosas. Y la seguridad también es reinserción social. Entonces el municipio también tiene que tener un rol en eso. Entonces, finalmente la seguridad es una arista que pasa, o es un tema que pasa por distintos momentos de la vida y por distintas acciones que pueda realizar el municipio. Ya, o sea, no solamente despliegue de carabineros en los lugares. No, o sea, es necesario. Ahora, Valparaíso tiene un 30% menos de carabineros de los que debiera tener, por lo tanto, y eso porque por destinación, por decisiones estratégicas que muchas veces se toman de manera centralizada. Acá en Santiago. Por ejemplo, o sea, nosotros en la última asignación de carabineros a la ciudad no tenemos asignación de carabineros. Entonces, es muy importante que las decisiones cuando se toman en materia de seguridad se puedan tomar también escuchando, sobre todo cuando hay elementos que son bien centralizados, que es como lo que ocurre en el Ministerio del Interior. Acá en Santiago ocurrió que se iba a destinar una cárcel en una comuna y la alcaldesa, acá en Santiago, y la alcaldesa no sabía o no tenía antecedentes. Entonces, yo creo que vincular a los alcaldes en espacios de seguridad, en espacios de discusión de la seguridad, es fundamental porque finalmente fue como cuando por ley se decreta que tienen que haber direcciones de seguridad en los municipios. Ya. Y se decretó por ley, pero no se asignó financiamiento. Entonces, ese tipo de cosas son importantes de ir mediándolas, de ir ordenándolas. Finalmente tenemos que tener una alianza social para enfrentar un fenómeno que ocurre por distintos motivos. Bueno, ahí también es importante la figura del gobierno regional. Me imagino que también vamos a conversar, pero para primero terminar el tema Valparaíso, porque sí. Porque ustedes vienen también o no sé en tu caso particular, pero por ejemplo Jorge Sharp proviene del Frente Amplio, pero hoy día el Frente Amplio lleva una nueva candidatura que es la de Camila Nieto. Entonces quería saber cuál es tu opinión respecto a las candidaturas que lleva hoy el Frente Amplio en la comuna y por qué los vecinos de ahí deberían preferirte a ti por sobre las otras candidaturas que hay. Sí, yo diría que el trabajo del municipio o cuando aparece la alcaldía ciudadana aparece antes del Frente Amplio. Entonces, decir que nuestro proyecto es un proyecto que viene del Frente Amplio, ocurre muchas veces que pasa esa similitud, pero el proyecto de la alcaldía es previo a la formación del Frente Amplio. Previo a convergencia social, entonces hay una forma de entender la política pública y la política social que es distinta y quizás por eso también somos diferentes. Yeah. Entonces yo diría que nuestro proyecto se ha caracterizado por un volcarse hacia, como lo he mencionado, volcarse a las urgencias de las personas y poner la institución a disposición de la gente. Yo tengo particularidades que no tienen las otras candidaturas en general.
Primero, tengo una experiencia, llevo 30 años trabajando en materia social, por lo tanto, conocer Valparaíso, saber cómo funciona el aparato público, reconocer cómo funcionan distintas organizaciones no es algo ajeno. Tengo la experiencia de estar en un proyecto que ha trabajado con las manos limpias durante mucho tiempo. Por lo tanto, existe ahí también una diferencia ético-política, ¿no es cierto?, con las otras candidaturas que también rodean. Y por supuesto también creo que existe una ruta, un proyecto político. Yo diría que la gran diferencia que tenemos con las otras candidaturas es que nosotros estamos no diagnosticando o no quejándonos, sino que más bien proponiendo, reconociendo las cosas que tenemos que mejorar, reconociendo las cosas que hay que hacer mejor, por supuesto, siempre hay cosas que hacer mejor, pero no situándonos desde un lugar como que todo lo anterior ha estado mal, sino que pensamos que hay un futuro que hay que construir. Y la principal diferencia, particularmente con la candidatura del Frente Amplio, es que nosotros no nos hemos aliado con quienes desfalcaron la ciudad. Nosotros recibimos un municipio con 18.000 millones de pesos de déficit, donde hoy día los socios del Frente Amplio en la comuna de Valparaíso fueron parte de ese desfalco. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las diferencias centrales. Ya, no había entonces posibilidad de aliarse, de presentar una candidatura única. O sea, nosotros... Porque desde ese sector acusan la división de la izquierda. Sí, es que yo creo que es bien complejo acusar una división cuando hay un proyecto que viene en camino, cuando hay un proyecto que está consolidado y surge una candidatura que viene a disputarle a ese proyecto. Entonces la pregunta es, ¿quién divide la izquierda? ¿Quién disputa? Nosotros no estamos disputando un espacio, nosotros estamos cuidando un espacio que hemos ganado y que hemos construido con la gente de Valparaíso. Por lo tanto, quien disputa ese lugar, que no se lo está disputando a la derecha, se lo está disputando un proyecto de izquierda, es precisamente el Frente Amplio y la coalición de gobierno. Nosotros estamos en una coalición que no es de partidos políticos, es una coalición que tenemos con la gente y con los vecinos de Valparaíso, una candidatura independiente, no una candidatura amparada por los partidos políticos tradicionales. Entonces, ¿quién disputa? El que se presenta y quiere bajar un proyecto que ha sido construido con la gente. Nosotros no somos los responsables de eso, nosotros estamos defendiendo lo que hemos realizado. ¿Tampoco hubo conversaciones para ir a primarias? Es que, como te digo recién, nosotros estamos trabajando luego de haber recibido el municipio con un déficit importante. Y los partidos que se involucraron en esa primaria son responsables de ese déficit. Ya, entonces por usted no era opción ir con ellos. O sea, estamos hablando de personas que fueron cómplices de desbancar el municipio, por lo tanto no nos íbamos a sentar a conversar o a negociar con ellos. Entonces esa era una relación que no iba a ocurrir. No íbamos a ir a una primaria con esos representantes de esos partidos que en Valparaíso. Por eso a propósito de la distancia, por eso el tema territorial es tan importante. Porque cuando se decide en Santiago dónde, quién y cómo se disputa, se pierde la visión de lo que ocurre en el territorio. Entonces hoy día la coalición de gobierno no es solamente en Valparaíso donde está disputando. Porque en el fondo, claro, esto de que nosotros fraccionamos la izquierda. Pero la coalición de gobierno no está disputando solo en Valparaíso, es decir, no está fraccionando solamente en Valparaíso. Lo está haciendo también en la Quinta Regional Menos, también en Villa Alemana, donde hay una candidata que es de izquierda, que es independiente, que es Javiera Toledo, y se presenta una candidatura del Partido Comunista a disputar la conducción de Villa Alemana, que ha sido una muy buena conducción. O en San Antonio, donde hay una candidata que también pertenecemos al mismo movimiento, una mujer, una abogada, que es la Constanza Lizana, donde también se presenta el Frente Amplio a disputar. Entonces, bueno, hay un proyecto independiente y lo que se hace es disputar ese proyecto independiente. Entonces, el afán hegemónico no es de los independientes, po. El afán hegemónico viene de quienes quieren disputar que exista la independencia en los gobiernos locales. ¿Y de dónde proviene, crees tú, ese afán hegemónico del Frente Amplio del oficialismo? Es que ¿Por qué la reticencia de sumarse a esas candidaturas independientes que mencionas tú? Yo creo que porque hay un tema... El poder siempre es control, pues. Entonces yo creo que la gracia está en poder tener tus fichas bien distribuidas para poder controlar lo que ocurre en esos lugares que son significantes. O sea, tú pierdes el sentido de conexión con las personas. Entonces, no es cuánto tienes, es cómo lo haces y para quién lo haces. Y yo creo que en esa división de cómo se distribuyeron desde Santiago las disputas electorales, en gobernaciones, en las alcaldías, es como para ver cuanto más tienes, más eres. Es decir, cuánto pesas políticamente. Y en cuanto pesas políticamente, lo que ocurre con la gente como que si no importara. Y a nosotros lo que nos importa es la gente.
Oye, y el otro candidato que va a la alcaldía de Valparaíso es Rafael González, del Sí. Partido Republicano. Sí. ¿Lo conoces? No. Ya. O sea, no lo conozco personalmente. Nunca he tenido la posibilidad de conversar con él. Tenemos un debate luego, así que ahí yo creo que vamos a conversar, pero sí, por Rafael es representa justamente la derecha tradicional de Valparaíso, representa bueno, el ex alcalde Castro lo está apoyando, entonces representa toda la ala de derecha y conservadora que también fue parte del desfalco de la ciudad. ¿Cuál crees que sean los peligros de una alcaldía republicana en Valparaíso? Mira, yo creo que las personas saben que hay ciertas condiciones materiales de la ciudad que se fueron mejorando cuando no tuvimos contratos para que ganaran unos pocos, sino que para que ganara toda la ciudad. Cuando yo diría que el tema de una política más bien conservadora y que no busca alianza social, sino que más bien alianza empresarial. Creo que eso ha sido muy claro. O sea, hay candidaturas que hoy día están compitiendo que es evidente su relación con el mundo empresarial, que es precisamente el que buscó durante mucho tiempo ganar de Valparaíso en lugar de que fuera Valparaíso el que ganara. Ya, y la candidatura de Carla Meyer, ¿cómo nació? ¿Cuál fue la motivación? Sí, mira, no fue como que fuera algo que yo fui construyendo desde niña, así como algún día seré alcaldesa, no fue así. Sino que cuando participé en la administración de Charby, entré a la administración de la Alcaldía Ciudadana en el año 2018, pude evidenciar algo que yo venía viviendo. Como te cuento, yo desde el año 94 empecé a hacer trabajo comunitario, estaba en segundo año de la universidad y empezamos a hacer trabajo comunitario y social en Valparaíso y en otras comunas. Y ahí lo clave era el tema de los gobiernos locales. O sea, yo soy una convencida de que los gobiernos locales tienen un rol protagónico en la vida de las personas. Una incidencia brutal en cómo poder lograr esto que una vez se habla del buen vivir, de la calidad de vida, del bienestar. A mí me gusta conceptualizarlo bien como en la vida cotidiana de la gente. Entonces, los municipios tienen un nivel de incidencia importante en la vida cotidiana de las personas. Cuando un municipio se administra y se concentra en que las personas estén bien, eso se nota. Se nota mucho en las manos limpias, se nota mucho en las iniciativas, se nota mucho en cómo tú logras generar una política pertinente al lugar donde habitas. Y eso fue lo que a mí, como trabajadora social, como profesora en algún momento que lo fui también en las universidades, lo veo como una herramienta. Entonces, el municipio no es un lugar al donde uno quiera llegar, sino que es una herramienta que se puede utilizar para que las personas puedan vivir mejor. Y en eso, claramente, el proyecto de la Alcaldía Ciudadana ha sido un precursor de políticas que le hacen sentido a la gente y que buscan que las personas puedan vivir mejor. Ya, entiendo, pero ¿cómo se pasa de esas ideas de esto es lo que necesita la ciudad al pensamiento de yo soy la persona que puede concretar esto, que puede ayudar quizás como a materializar esto? Es que eso también es una decisión colectiva, po. El hecho de que yo fuera la candidata es una decisión donde, como se ha planteado y se ha conversado, no es una acción que ocurre colectivamente en nuestro movimiento, donde decidimos que sea yo finalmente quien asuma el desafío. Por lo tanto, uno se coloca a disposición y bueno, dar un paso hacia adelante. ¿Pero qué características tiene, por ejemplo? Porque imagino que se toman en cuenta las características, los rasgos, la trayectoria de los distintos postulantes, de las distintas figuras que están encaminadas para ese proceso. Entonces, claro. ¿Por qué se decidió por Carla Meyer y no por otro tipo de Yo persona? Yo creo que una tiene que ver con mi capacidad de conducción. Yo creo que soy una persona que tiene una capacidad de conversación, de análisis y de un liderazgo transversal. Es decir, como no vengo del mundo de la política, la amplitud del escenario con las personas con las cuales yo puedo conversar es muy fácil. O sea, me es muy fácil sentarme y decir, bien, ¿qué ponemos al centro para el bienestar de la ciudad? Y en eso no hay ningún problema. Y lo otro, que tengo un recorrido ya de años de trabajo en la ciudad. Pues yo no conocí Valparaíso el 2018, lo conozco desde hace mucho tiempo antes. Entonces también hay un reconocimiento al trabajo que yo he estado realizando, que realicé en Valparaíso previo a mi ingreso al municipio. Por lo tanto, había un tema de conocimiento, un tema de capacidad y por supuesto también, que va a sonar un poco cliché, yo quiero mucho la ciudad de Valparaíso. Para mí Valparaíso es la ciudad más hermosa que puede existir,
un lugar que fue sacrificado y saqueado por inmobiliarias, por empresas, por contratos que le hicieron mal a la ciudad, le hicieron pésimo. Valparaíso es una potencia mundial en materia de turismo. Valparaíso es un lugar que la gente humilde puede disfrutar del derecho a la vista y estar mejor. Y las malas administraciones lo pusieron en un lugar de abandono, ¿te fijas? Entonces, el cariño por la ciudad, el deseo de que avance, el deseo de que surja, la capacidad de liderazgo, el conocimiento y la transversalidad hacen que mi candidatura, nuestra candidatura, sea una opción para que Valparaíso siga mejor. Oye, me llama la atención eso que mencionas de la decadencia, porque hubo una filósofa, Lucio Porto, que hace una semana atrás dijo esto de que Valparaíso era una ciudad maldita, y tú le contestaste diciendo que no había espacio para pesimismo. Sí. Se habla mucho también del olor, de la ruina, sí. Entonces, pero según que tú también en una entrevista por ahí mencionaste que esto no era así, que eran más mitos que realidad. Valparaíso es una ciudad que mira hacia el mar y hacia el desarrollo desde su no fundación. Valparaíso tiene hoy un sello de ciudad musical. Valparaíso tuvo este fin de semana más de 200.000 personas que estuvieron consumiendo, turisteando, disfrutando. Valparaíso hoy día es una de las ciudades que es patrimonio de la humanidad. Valparaíso tiene un futuro hermoso, brillante y pujante, y puede tener las dificultades que tiene cualquier ciudad cosmopolita que está creciendo. Entonces, yo hoy día, para mí, mirar Valparaíso reconociendo las dificultades que puede tener la administración de una ciudad de este tipo, que es grande, que es creciente, que es observada por muchos y muchas, casi como un botín, como poner una bandera en ese lugar sería maravilloso para muchos. Yo creo que Valparaíso es una ciudad pujante, con un desarrollo muy potente y que estamos hoy día mirándola con harto optimismo. Y la verdad es que cuando se habla mal de la ciudad, yo diría que para varios porteñas y porteños ya estamos un poco como agotados de eso. O sea, como decir si hay problemas, como en hartas ciudades, y hay muchas oportunidades de poder resolverlo, como solamente tiene Valparaíso. Entonces, es como un poeta que dice que Valparaíso está mal, que está decadente. Bueno, sin Valparaíso no existiría la poesía ni muchos poetas. Entonces, es como difícil un poco plantearse eso. Ya, perfecto. Me imagino que igual un tema clave, por ejemplo, para el desarrollo de la ciudad tiene que ver con las inversiones, también con el desarrollo portuario. ¿Cómo se enfrenta a eso desde tu candidatura? Nosotros hemos estado, desde el proyecto de la Alcaldía Ciudadana, liderando un proceso que fue el Acuerdo por Valparaíso. Un trabajo que fue de años, no fue un trabajo que surge de la noche a la mañana, y donde logramos establecer un acuerdo con la empresa portuaria. Se convocó, a propósito de esto de la transversalidad, se convocó al gobernador, se convocaron a los senadores y diputados de la región a firmar este acuerdo por Valparaíso. Y se le fue entregado al presidente de la República. En una acción inédita donde el puerto propone un sistema o una propuesta de expansión portuaria que es distinta a la que era la original, un proyecto de expansión portuaria que dialoga con la ciudad en lo patrimonial, en lo medioambiental. Hoy día ellos están haciendo todos los trámites para poder efectivamente iniciar el proceso de concesión, el proceso de licitación de la concesión, y en esa relación la empresa portuaria reconoce a la ciudad y decide y acepta que tiene que entregarle cosas también a la ciudad. El puerto es pasado, presente y futuro de Valparaíso, y eso es innegable. Nosotros estamos abocados a que Valparaíso pueda crecer en su terminal, ¿no es cierto?, se pueda extender, y que esa extensión entregue no solamente más empleos de los que hoy día entrega, sino que también tribute a la ciudad. Y eso es un acuerdo que se logra por la capacidad de diálogo, por la capacidad de conversación con otros y otras que precisamente nos decían que no teníamos, y demostramos que sí la tenemos. Yo diría que también por una visión estratégica que la empresa portuaria tiene hoy día. Una visión que acoge la ciudad, que acoge el medio ambiente, que ve el tema patrimonial también como un elemento importante. Por lo tanto, yo diría que cuando hay buenas intenciones y se pone al centro el desarrollo de la ciudad, todo eso surge y se da mucho más fácilmente. Ahora,
La instalación de un muelle de pasajeros ciertamente también va a hacer que Valparaíso pueda empezar a incorporar, ¿no es cierto?, el desarrollo turístico de manera mucho más firme de lo que está realizando hoy día. Nosotros tuvimos el año 2023 como 26 regaladas de cruceros, que es más de lo que se habían tenido los años anteriores. Por lo tanto, si no teniendo un puerto exclusivo para cruceros, tenemos una buena cantidad de regaladas, teniendo un muelle, eso debería aumentar. Entonces, el desarrollo turístico junto con el desarrollo portuario son elementos claves para el desarrollo económico de Valparaíso en materia de empleo, en materia de proyección y de inversión también en la ciudad. Así que hemos estado conversando con distintas sensibilidades en el mundo del turismo, con distintas actorías que nos parece importante poder proyectar, porque si no nos preparamos para hacer esa ciudad turística con harta más potencia, lo que puede ocurrir también son precarizaciones de empleo. Por lo tanto, hay que prepararse para cuando ese muelle exista. Oye, otro tema que también imagino que va a ser decidor aquí en las elecciones de octubre, no solo en Valparaíso, sino que a nivel nacional, tiene que ver con la seguridad. Y bueno, comentábamos un poco recién respecto a que muchas de las decisiones relacionadas con seguridad se toman a nivel central, pero ¿cuáles son las cosas que sí se pueden hacer desde la municipalidad que afecten a la vida ciudadana de las personas y que tú pretendes impulsar en una eventual alcaldía? Sí, mira, la seguridad es un tema central para poder, por ejemplo, el tema turístico ha sido fundamental. Nosotros generar un fondo con inteligencia en la administración de lo público, a propósito de la administración de los parquímetros municipales, nosotros antes recibíamos nosotros vamos a recibir anualmente 1.200 millones de pesos para poder destinarlos a seguridad, en iniciativas municipales concretas. Ya. Que pueden ser construidas con las personas o son iniciativas que el municipio puede diseñar. ¿Y qué iniciativas son esas? Nosotros vamos a tener... el tema de la seguridad lo vamos a abordar como en 3 ejes, por así decirlo. Uno, el tema de la reinserción, que ya más o menos lo habíamos comentado. El segundo, en lo que es la intervención directa en seguridad, donde hay que tener una articulación importante, no solamente con Carabineros y PDI, sino que con otras autoridades relevantes, por ejemplo, con Fiscalía. Yo creo que estas mesas jurídico-policiales son importantes, que sean también conducidas en la relación con la gobernación, la delegación presidencial y también el municipio, en este caso en Valparaíso. Y lo otro tiene que ver con inversión en lo público en materia de seguridad, que tiene que ver con luminarias a nivel de peatón, por así decirlo, establecer rutas seguras. Nosotros tenemos una avenida y una ruta que puede partir desde Avenida Argentina, que es cuando uno entra a Valparaíso, que es como esa, no viene Santosa desde Santiago, desde la Avenida Argentina hasta la aduana o hasta el barrio Puerto, vamos a establecer una ruta que vamos a llamar una ruta segura. Y en esa ruta segura vamos a tener iluminación a escala del habitante, no tan va a haber vehicular, que es lo que existe, pero también a escala del habitante. Vamos a tener puntos seguros, ¿no es cierto?, donde las personas puedan contactar o si tienen alguna dificultad poder contactar también a la policía. Tenemos patrullas municipales donde hoy día Carabineros puede patrullar la ciudad porque van arriba de nuestras patrullas municipales que fueron compradas con recursos propios, y también iluminación en materia de Wi-Fi. Entonces el municipio puede hacer una intervención y una inversión en infraestructura que facilite la seguridad, pero también puede hacer inversión en lo que es el trabajo comunitario. Más comunidad, más seguridad. Y en más comunidad tiene que ver con poder llevar a los sectores que han sido muy estigmatizados y a veces cruelmente estigmatizados, llevar deporte, arte y cultura. El poder apoyar que los niños y las niñas no deserten de su escuela. O sea, hay un estudio que habla de que el 43% de los niños y niñas en la región de Valparaíso viven en sectores de alta complejidad. ¿Cómo nosotros trabajamos para que esos lugares disminuyan sus niveles de complejidad? Entregando actividades recreativas, generando espacios seguros, favoreciendo la retención escolar, y finalmente promoviendo el empleo juvenil. También tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con las oportunidades de poder tener más empleo, nivelación de estudio, trabajo para mujeres. Esos elementos dependen del municipio, tanto en inversión como en capacidad de gestión. Entonces, más comunidad, más seguridad, entregar deporte, arte y cultura a los cerros de Valparaíso, trabajar con las poblaciones codo a codo, con todas las dirigencias vecinales, juntas de vecinos, clubes deportivos, o sea, centros juveniles, todos los que quieran trabajar, grandes mesas de trabajo, y una inversión en seguridad en el plan de la ciudad, también en los cerros, que tengan que ver con iluminación, con cámaras, con instalar wifi gratuito en muchos lugares, porque eso también puede facilitar y puede servir de disuasión, de espacios como de disuasión para lo que ocurre en materia de seguridad. Entonces, las rutas seguras, centros de puntos neurálgicos que podamos trabajar. Yo creo que nosotros lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, hay acciones que
que a veces por tiempo, buenas ideas que por tiempo más que por ganas no hemos logrado hacer. Por ejemplo, poner wifi gratis en las plazas. O sea, yo creo que eso es central. ¿Pero cómo no hay tiempo para poner wifi? O sea, lo que pasa es por tiempo en materia de gestión. Porque si nosotros, por ejemplo, pudiéramos... por eso te decía que lo importante es entender que había que ordenar la casa, enfrentamos la pandemia y tuvimos que enfrentar una serie de cosas para que eso ocurriera. Entonces, claro, parte de los proyectos que teníamos en desarrollo era poner wifi en las plazas de Valparaíso, y eso lo vamos a poder hacer ahora en cuanto llegamos, porque ya estamos avanzando en materializar las ideas. Ya, perfecto. Para seguir con este repaso de las distintas temáticas de Valparaíso, también hay un tema que quizá tiene que ver con el tema delictual de seguridad, quizá no, y tú me vas a decir que afecta a distintas ciudades de Chile, que es el comercio ambulante, que es gigante en muchas ciudades del país. En Valparaíso, ¿cómo está la situación con el comercio ambulante? ¿Cómo se enfrenta a este problema de una forma que no sea solamente, me imagino, sacarlo a palos de ahí, sino de una forma integral? Sí, es un tema complejo. El comercio ambulante, cuando uno mira cuál es la raíz, me gusta entenderlo como un fenómeno social, ¿no es cierto? Como algo que ocurre y que afecta la vida en distintas dimensiones. Entonces, el comercio en la calle, lo que afecta harto, y cuando uno habla con los vecinos y principalmente a las personas mayores, afecta el libre tránsito, es decir, no puedes caminar tranquilamente, afecta la seguridad, porque de repente puedes ser víctima de algún lanzazo, de un robo, a propósito del atochamiento que se produce. Por lo tanto, el comercio en la calle, el comercio en la vía pública, tiene que tener un análisis y una intervención bien estratégica. Primero, despejar, ¿no es cierto?, quiénes son las personas que hacen del comercio una acción ilegal. Es decir, se venden productos que no deben venderse, o sea, cigarros que están fuera de la norma, falsificaciones, medicamentos, o sea, esas cosas es absolutamente inviable que se puedan vender, o sea, no hay un rango de tolerancia. Sin embargo, existen personas que no han encontrado trabajo, que están en otro tipo de condición, que venden en la calle y que no tienen otra alternativa. Nosotros lo que hemos visto ha sido que en la medida que somos capaces, lo que ha funcionado, porque tampoco vamos a inventar la pólvora, o sea, el abordaje del comercio informal es algo que distintas autoridades en distintos países se ha estado realizando, entonces no vamos a inventar la pólvora. Mayor generación de más empleo, aportar a la formalización. Hay personas que nadie quiere seguir vendiendo en la calle toda la vida. Por lo tanto, la formalización, la entrega de apoyos para que puedan instalarse en zonas mucho más seguras a donde están instalados. Nosotros tenemos una red de ferias ciudadanas que permite que las personas puedan estar en lugares seguros, iluminados, bonitos, que no sea algo que a la vista afecte el tránsito, ni tampoco se afecte la imagen de la ciudad. Y también reconocer que hay lugares de Valparaíso donde puede instalarse comercio ambulante, y tiene que ver cuántas personas pueden instalarse y quiénes pueden instalarse en el comercio ambulante. Es decir, por eso el tema de la capacitación, la formalización son fundamentales. Y cómo el municipio también puede colaborar en la formalización de las personas que tienen emprendimiento, y que a lo mejor tenemos que buscar cómo facilitar que las personas salgan de la calle. Es decir, personas que pueden instalarse en ferias formales, que ya se está haciendo pagando permiso, personas que pueden tener otra ocupación u otro empleo, y por supuesto que el comercio ilegal que ocurre no ocurra. Entonces eso es algo que no se puede dejar pasar. Oye, Carla, también un problema que está también muy involucrado en varias ciudades del país, y que el mismo alcalde Jorge Chap llamó la atención sobre la relevancia, y tiene que ver con la salud pública, porque según menciona el alcalde Chap, el 80% de la población de Valparaíso hoy día se atiende en consultorios, en CESFAM. Sí. ¿Cómo logra la municipalidad, el sistema público, hacerse cargo de esta cantidad de gente? Bueno, nosotros y nosotras hemos trabajado por mejorar las condiciones de la salud en Valparaíso, independiente de la transferencia que se realiza por el per cápita que se recibe en materia de salud. Hemos dispuesto de recursos para mejorar las condiciones materiales de los centros de salud familiar, en mejoramientos de techumbres. Hemos también hecho transferencias importantes de recursos para que los trabajadores y trabajadoras de la salud estén en mejores condiciones económicas también. Eso también ha sido algo que se ha reconocido y que hemos trabajado junto con las asociaciones de funcionarios que están vinculados al mundo de la salud. Y también yo creo que hemos sido bastante estratégicos y estratégicas en poder mirar el trabajo de la salud como un aspecto que va
muy ligado al bienestar, sobre todo de las personas mayores. Entonces, se han hecho ejercicios de entrega de salud, de medicamentos a domicilio, facilitar la toma de horas. Yo creo que hay un ejercicio de gestión en materia de salud para que no se pierdan horas en los consultorios, cosa que eso sea bien eficiente, pero también descentralizar la atención de los consultorios. Y ahí nuevamente el ejercicio participativo y de la alianza social con las personas. ¿Por qué las organizaciones creen en la alcaldía? Porque las alcaldías las consideran no como parte de un problema, sino también como parte de la solución. Entonces hoy día los SFAM, que no siempre están en las mejores condiciones, o sea, piensa que nosotros tuvimos un incendio el año 2014 y hasta el día de hoy no se ha podido reponer el SFAM que se quemó en ese incendio. Y no por responsabilidad del municipio, el municipio ha hecho todo lo posible para que eso ocurra. Pero la normativa que existe, la burocracia que existe para que se pueda reinstalar ese SFAM es muy brutal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se descentralizan acciones del SESFAM. Entonces se utilizan sedes vecinales para que las personas puedan atenderse en esos lugares también. Entonces, la inteligencia en la administración de lo público yo diría que es una característica de nuestra gestión. Descentralizamos servicios del SESFAM, hacemos un trabajo importante en cómo se entregan las horas médicas, pero ciertamente en un servicio, o sea, la salud está precarizada. Debiera tener más inversión de lo que tiene, por lo tanto nosotros también nos hemos preparado para poder ver cómo esa atención puede acortar las brechas en las listas de espera. Por lo tanto, laboratorio clínico, hoy día existe un laboratorio clínico que facilita que las muestras y que los análisis de esas muestras sean más rápidos. El laboratorio donde además se sacan radiografías y se tiene un centro de imagenología, por lo tanto también eso facilita que las atenciones sean mucho más rápidas. Vamos a abrir un centro de atención dental para que también las listas de espera que existen en Valparaíso a propósito de la atención de lo odontológica también se vea cortada, y eso también va a ser con recursos municipales. Y vamos a abrir un centro de salud mental, porque también creemos que la salud mental es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas, y también los recursos que recibimos no son suficientes para que los SESFAM puedan prestar esa atención. Por lo tanto, desde lo público tratamos de abrazar las dificultades que existen para ejercer la administración de la salud municipal y el trabajo comunitario. Yo creo que la centralidad y la participación con los centros, con las uniones comunales de salud, por ejemplo, es muy importante en ese sentido. Perfecto, Carla Meyer, ya tenemos que ir cerrando, está muy entretenida la conversación. Se me pasó volando la hora. También, oye, pero mira, te dejamos 30 segundos para que puedas enviar un mensaje a los vecinos de Valparaíso respecto a tu candidatura. La cámara es tuya. Bueno, darle un gran saludo a la comuna de Valparaíso, pedir que nos sigan entregando su confianza y su cariño. Hemos estado trabajando durante 8 años para seguir recuperando la ciudad. Tenemos la oportunidad de seguir consolidando buenos proyectos, buenas ideas que surgen de los vecinos y vecinas de Valparaíso. Y en ese sentido tengan la certeza de que nosotros no nos vamos a perder, vamos a seguir trabajando con las manos limpias, teniendo al centro el bienestar de las personas. Así que un gran saludo y muchas gracias por la oportunidad de haber estado acá en elciudadano.com compartiendo con ustedes las ideas y las buenas propuestas e iniciativas que tenemos para la ciudad. Oye, muchas gracias a ti, Carla, por estar aquí. Estuvo muy entretenida la conversación y las puertas del Ciudadano siempre están abiertas para este tipo de conversaciones. Y a nuestros auditores les dejamos invitados a seguirnos en redes sociales e informarse de la contingencia política nacional e internacional a través de www.elciudadano.com.